Hola a todos, he decidido grabar este pequeño complemento a la tutoría anterior y digamos a manera de adelanto de la siguiente tutoría programada con el fin de que les pueda servir de referencia para el desarrollo de la actividad que está actualmente en realización. Bienvenidos. En esta pequeña presentación estaremos hablando acerca de las metodologías de análisis para el diseño de soluciones en el marco del concepto de accesibilidad que hemos venido trabajando y de lo cual hemos conversado en las anteriores sesiones. Cuando nos referimos a diseños accesibles, en realidad nos estamos refiriendo a unos requerimientos específicos que tiene el usuario del artefacto o del producto que deseamos construir. En ese sentido, una metodología convencional o una metodología estándar que sea aplicable al diseño de cualquiera de estos tipos de productos puede ser válida para el diseño de la accesibilidad. En este primer slide estamos observando el modelo básico de diseño centrado en el usuario, donde iniciamos con la ejecución de un proyecto, definimos los requerimientos de los usuarios para poder llegar a la concepción de un primer diseño que dé solución a la problemática identificada. Podríamos hacer algunos testeos o pruebas a esos prototipos diseñados para poder mejorar algunos aspectos o algunos detalles de ese diseño y poder validar si efectivamente cumplen con los requerimientos identificados inicialmente, pensando en todo momento en quién va a ser nuestro usuario final. Todo esto debería validarse antes de que los usuarios para los cuales diseñamos ese producto, ese artefacto o ese software puedan hacer uso de él. Si aplicamos este modelo clásico de diseño centrado en el usuario, enfocado en usuarios con algún tipo de discapacidad o bajo el concepto de la accesibilidad, es en las primeras fases donde debemos identificar cuáles son esos requerimientos enfocados en la accesibilidad que requieren los usuarios finales y que debemos considerar desde el inicio de nuestro proyecto. Sin embargo, existe una variación que algunos autores han venido aceptando, algunos investigadores en el área de la interacción humano-computador han venido aceptando que parte del modelo clásico de diseño centrado en el usuario, pero teniendo en cuenta que el usuario de la aplicación final es un ser humano, es una persona que puede llegar a tener algún tipo de discapacidad, para enmarcarlo dentro de lo que hemos venido concebiendo como accesibilidad. En este sentido, el diseño centrado en el humano, y este es un ejemplo de aplicación de KaiDAC, donde dice que el primer paso debemos definir una estrategia o descubrir cuáles son esos requerimientos que necesitan específicamente los usuarios finales, entendiendo que va a ser un ser humano, una persona con alguna necesidad o unas características particulares quienes van a hacer uso de ese artefacto o software que estamos diseñando. La segunda etapa obedece a la comprensión del ser humano, conocer a fondo esa persona, cuáles son sus necesidades, cuál es su percepción inclusive de ese producto o ese servicio que está necesitando y qué quisiera o qué quisiera él encontrar y cómo quisiera observarlo, utilizarlo, concebirlo, si es el caso, si hace parte o si lo podemos vincular al proceso mismo de análisis y diseño. Posterior a esta comprensión de requerimientos del ser humano o del usuario, que es lo mismo, definiríamos o continuaríamos con una fase de definición o de reconstrucción de ese artefacto. Idearíamos unos nuevos componentes, si es el caso, o las características en sí mismo de lo que estamos diseñando, para posteriormente diseñarlo o prototiparlo y que pueda ser testeado y validado con una muestra significativa de las características de usuario para quienes estamos realizando toda esta etapa de diseño centrada en el humano. Otra metodología
que existe para diseño de casi cualquier tipo de producto o servicio hoy en día es el pensamiento de diseño o el design thinking. Design thinking se basa en 5 etapas muy bien estructuradas que parten o que inician desde la etapa o la fase de empatizar, que es donde vamos a profundizar el cuál es el problema, donde vamos a definir hasta dónde queremos llegar, teniendo siempre en cuenta el para quién y para qué necesitamos solucionar una problemática específica. Con toda esta información recolectada a partir de algunos instrumentos en los cuales ustedes podrían profundizar y de los cuales vamos a estar conversando en nuestro siguiente encuentro programado, pasaríamos a la etapa de definición, donde vamos a refinar ese análisis. Podríamos hacer inclusive una lista de chequeo de los elementos más importantes que debemos solucionar. Podríamos investigar o consultar qué otras formas de solución le han dado otras personas que se hayan encontrado con esa misma problemática o en contextos similares al que estamos interviniendo en nuestro caso, y empezar con toda esta información ya analizada, continuar con nuestra siguiente fase, que es la de idear. ¿Cómo vamos a resolver esa problemática? Hacer una lluvia de ideas vinculando inclusive a personas expertas o a personas que estén inmersas en el mismo contexto problemático. Con estas ideas ya definidas, continuamos con nuestro prototipado. Construimos algunos prototipos de ese diseño, de esa solución, buscando y validando cuál puede ser la más viable de realizar, hasta llegar a la última etapa, que es la de testear el producto lo más completo posible para validar y darnos cuenta si efectivamente soluciona el problema identificado o no. Y cierro esta corta presentación de metodologías que ustedes pueden explorar mencionando una variación de Design Thinking, que es el proceso de investigación de usuarios basado en las etapas de Design Thinking. Esta es una variación del modelo propuesto por Cross en el 2011, donde ellos han definido dentro de o partiendo del diseño mismo de Design Thinking, una variación en estas fases o en estas etapas que propone la metodología original. La variación que ha propuesto Cross se basa en un cuadrante donde buscamos descubrir básicamente lo mismo, descubrir cuáles son los requerimientos a partir de la aplicación de instrumentos y técnicas de observación directa en el contexto en el que estamos trabajando o en el que identificamos el problema, seguido por una etapa de interpretación, es decir, vamos a validar o a definir concretamente cuáles son los hallazgos, en qué radica la problemática que hemos identificado y por supuesto cuáles son los elementos que deben estar incluidos en una propuesta de la solución. Ya teniendo estos hallazgos documentados, pasamos a la siguiente etapa, que es la delimitación, donde ya generamos ideas, analizando, teniendo en cuenta siempre que tienen que ser ideas alcanzables con los recursos que se tienen, de tiempo, de presupuesto, de talento humano y todos aquellos aspectos que puedan estar involucrados en la construcción de una solución. Y finalmente se proponen unas soluciones, pensando siempre en cuál es la experiencia o más bien buscando una experiencia de usuario positiva. Si se dan cuenta, son prácticamente las mismas etapas de Design Thinking, un poco más resumidas y más enfocadas a obtener de una forma ágil los requerimientos que nuestros usuarios necesitan. Y cierro esta corta presentación de metodologías para diseños accesibles con el modelo de procesos de la ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad propuesto por Tony Granollers, docente de la Universidad de Lleida, coorganizadora por supuesto, de nuestra maestría, donde ha propuesto este modelo MPI U más A, que busca diseñar productos de cualquier índole, enfocados especialmente en usuarios con algún tipo de con algún tipo de discapacidad. Entonces también es una metodología que ha sido pensada para usuarios
con algunas características especiales que se pueden explorar o profundizar en las etapas que van desde el análisis de requisitos, diseño, implementación, lanzamiento del prototipo y por supuesto la última actividad estará enfocada en la evaluación de los resultados de este diseño y la iteración consecuente dependiendo de los hallazgos encontrados durante la etapa de validación. Muy bien, con este corto video quería referenciar algunas de las metodologías que más se han venido utilizando en los últimos años para el proceso de análisis y diseño de soluciones en el área o en el marco de la accesibilidad. No es camisa de fuerza que puedan aplicarlas, podrían profundizar en algunas de ellas o buscar otras metodologías que con la premisa que mencionaba al inicio de que no existe una metodología específica que pueda ser aplicable para la realización de diseños accesibles. Esto es para que puedan terminar la tarea donde en equipo se les ha pedido que seleccionen un caso particular, analicen qué metodología es la más conveniente para aplicarla en el análisis y diseño de una solución accesible para el caso que hayan identificado. Estaré atento como siempre a estos canales de comunicación para resolver otras inquietudes. Hasta pronto.